Sí, bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Muchas gracias por aceptar esta propuesta, esta proposición. Me hacía muchísima ilusión conversar contigo sobre el Reversing Breathwork, porque creo que eres una de los grandes referentes en España de esta técnica de respiración. Y bueno, para toda la gente que no sabe, llevas más de 30 años trabajando en Reversing Breathwork y enseñando Reversing Breathwork. Y además has trabajado muchísimo tiempo con Leonard Orr, que ha Mm. sido quien creó la técnica en los años 70 en Estados Unidos. Así que considero que eres una súper autoridad en el tema Gracias. y me hace mucha ilusión poder conversar sobre Reversing Breathwork contigo. Muchas gracias. A mí también me hace mucha ilusión bueno, que conversemos sobre ello, porque también tienes mucha experiencia ya en Reversing Breathwork Sí, de años. Así que yo siempre digo que eres uno de los mejores renacedores que hay también. muchas gracias. Sí, así que bueno, que puede ser muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Bueno, qué bonito el título, ¿no? Respirar mejor para vivir mejor. ¿Qué te sugiere? ¿Te gustó que haya elegido ese título? Sí, es totalmente cierto. La respiración es la vida. Entramos en esta vida, en esta, con este cuerpo, a través de nuestra primera inhalación. Mejor dicho, ya estamos formando el cuerpo en el útero, ¿verdad? Ya estamos en la vida, pero entramos en este espacio mm, a través de nuestra primera respiración y lo abandonamos con nuestra última exhalación. O sea, mm, respirar y vivir es lo mismo. Si respiramos de una forma inhibida, vivimos de una forma inhibida. No le sacamos el potencial que tenemos. No le sacamos el partido Claro. de ese potencial. Y hablando de partido y de beneficios, Sí. tú que llevas ya más de 30 años impartiendo sesiones y clases y formaciones de reversing, ¿qué crees que, porque es verdad que un poquito entiendo que gracias a las redes sociales, a todo este flujo de comunicación y de información que estamos absorbiendo en los últimos años, Sí, se está hablando mucho de respiración, mucho más que hace un tiempo. Entonces, creo que mucho. tal vez es importante explicarle a la gente que hay un concepto que se está utilizando mucho y del que estamos oyendo mucho y hablando mucho, que es el breathwork. Sí, Explicar que este es un concepto general que agrupa distintas técnicas de respiración y que el reversing es una de ellas y es de la que nosotros vamos a hablar y es la que decíamos antes que creó esta metodología, esta técnica que desarrolló Leonard Orr en los Estados Unidos en la década del 70. Entonces, ¿cuál crees tú o qué sería para ti las características esenciales de esta técnica con respecto a otras? vale. O sea, breathwork significa trabajo con la respiración. Y ha Exacto. habido en otras culturas milenarias, en la India, en la China, el pranayama es un trabajo respiratorio. Entonces, la palabra breathwork, que es americana, ¿no? Es en inglés, trabajo respiratorio. Pues yo creo que de alguna manera sí que entronca con la época en que surgió el rebirthing. Y poco después surgió la holotrópica, que también es una respiración circular, pero en lugar de por la nariz es por la boca y con música, etcétera, ¿no? Y en grupo. Entonces, el reversing breathwork es un trabajo respiratorio que se caracteriza, tal como lo enseñaba Leonard Torr, en un trabajo individual, en sesiones individuales, que pueden ser en talleres, pero de forma se atiende individualmente a cada alumno, a cada cliente, para ver qué desviaciones respiratorias está presentando, qué bloqueos en el cuerpo a través de la misma respiración que se percibe. Y trabajar eso, o sea, como de alguna manera guiar para que suelte esos bloqueos, se vayan deshaciendo y fluya la energía en ese lugar donde estaba bloqueada, tal vez durante décadas.
Al fluir esa energía, se deshacen también nudos, no solo en nuestro interior, en nuestro cuerpo físico y energético, también en nuestra vida. Hay un reflejo, porque nuestra vida exterior es un reflejo de nuestra vida interior. Entonces, sesiones individuales, trabajo por la nariz, porque lo más saludable es respirar por la nariz. En esto ya hay muchos estudios científicos que lo avalan, ¿eh? Leonard fue pionero de hablar de muchas cosas que en ese momento Claro. parecían esotéricas, parecían incluso estúpidas, y ahora científicamente ya se habla de ello, se demuestra, etcétera. Bueno, entonces, respirar por la nariz, sesiones individuales, ¿qué más se diferencia el Reversing Breathwork? Vale, en respetar el ciclo energético en una sesión que se produce. O sea, en una sesión de Reversing Breathwork, que es respiración consciente conectada, circular, por la nariz, hay un inicio en el cual, al respirar por la nariz, empieza también a circular el prana, la energía vital, la energía sutil por nuestro cuerpo, no solo físico, sino también sutil, los meridianos energéticos. Ahí se inicia la sesión con ese ir metiéndole no solo aire, sino energía al cuerpo. En el momento en que esto empieza la energía a tomar posesión, ¿no?, de zonas que estaba bloqueada, se liberan, se pueden liberar en un momento dado emociones que estaban allí encapsuladas desde hacía años, o se puede tocar creencias muy profundas de nuestro inconsciente que pueden tener que ver con el momento de nacimiento, tipo no puedo, si nací con fórceps, porque no podía nacer, ¿no? Entonces, pues toca eso en el transcurso del ciclo energético. Estamos hablando del ciclo energético. Luego se integra y luego, cuando está totalmente integrado, se está en un estado feliz, de paz, de bendición. Entonces, ese ciclo energético no sabemos cuánto va a durar. Claro. No sabemos si va a durar 1 hora, hora y media o 2 horas. Por lo tanto, necesidad de que las sesiones sean totalmente individualizadas y respetadas en ese transcurrir de ese ciclo energético. Eso también es una característica para mí muy importante del Reversing Breathwork. Y un poco en esta línea, ¿qué crees que ocurre realmente en las personas que logran respirar de esta manera? Desbloquean no solo su respiración, de manera que pueden respirar mucho más. Recuerdo varias personas que me han llegado a decir, ostras, que yo no sabía que podía respirar incluso aquí. O sea, que esto se me podía abrir la respiración aquí en esta zona alta del pecho. No lo sabía que podía respirar por aquí. Es decir, desbloquear la respiración, desbloquear la energía, confiar, por lo tanto, en el momento que se desbloquea todo, te entregas a la vida. Lo que decíamos, respirar mejor para vivir mejor, te entregas a la vida. En el momento en que te entregas a la vida te da un montón. Si uno va encogido, uno está cerrado a recibir y a dar y a recibir. Por lo tanto, está medio muerto, de Y alguna manera, ¿no? qué Sí. dirías para las personas, sobre todo que no tienen experiencia con la técnica, qué dirías que ocurre cuando alguien es capaz de desbloquear la respiración? Porque vivimos con la respiración bloqueada en realidad, ¿no? Vivimos sobreviviendo un poco y respirando mucho menos de lo que nuestra capacidad respiratoria nos permitiría. Exacto. Por lo tanto, vives de una forma mediocre, en realidad sobrevives. Hay muchas áreas de la vida y de nuestro potencial que están bloqueados. Es como una caja que está cerrada con llave. Está allí, lo que hay dentro no sirve para nada, no se usa. Entonces, el momento que se produce este desbloqueo, pues realmente se desbloquean muchos aspectos de nuestra vida a todos los niveles. Por ejemplo, relaciones. Puede ser que llevamos un resentimiento con alguien de nuestra familia, padre, madre, hermanos, lo que sea.
durante años, como digo, décadas incluso, y de repente, solo por el hecho de desbloquear nuestra respiración, soltamos, nos relajamos y podemos empezar a a comprendernos a nosotros, lo que había debajo de ese sentimiento, y a comprender al otro. Y eso favorece muchísimo la armonización de las relaciones. Pero hay muchos beneficios a muchos niveles. Claro, un poquito en esa línea, ¿cuáles crees que podrían ser los cambios que habitualmente eh, afronta una persona que desbloquea su respiración? Vale, pues diría confianza, mucha más confianza en sí misma, mucha más confianza en la vida, más confianza en los demás también, más creatividad, más relajación, más concentración y claridad mental, más paz, más sensibilidad también. ¿Mm? O sea que podemos hablar de que hay distintos tipos de cambio, ¿no? Hay cambios de Sí, tipo bioquímico, hay cambios de tipo energéticos, hay cambios de tipo físicos inclusive, ¿no? Yo he visto cómo sí, personas cambian su postura, hay sí, cambios de tipo evidentemente emocionales. exacto. Y esto de la postura que acabas de mencionar a mí me fascina porque en las primeras sesiones, sobre todo la primera, a veces algunas más, depende de la persona, me gusta sugerir que se respire sentado o de pie. Y allí se ve la postura, ¿no? De la alineación de la columna vertebral, de las piernas, los pies. Un pequeño cambio sugerido en la postura y respirado permite que la energía pase de una forma muy precisa y muy sutil de una manera diferente, y eso puede producir un cambio enorme. Claro. Es muy interesante porque al final lo que hace que bloqueemos de pequeños nuestro sistema respiratorio y vayamos desarrollando desviaciones de la respiración, ¿no? Son justamente emociones que no pudimos o no supimos gestionar y eso va quedando alojado todo en el cuerpo, ¿no? Exacto, Entonces es interesante cómo a partir de ese cambio del patrón respiratorio y del desbloqueo de la respiración, producimos también esos cambios físicos. exacto. Y luego hay un aspecto que me encanta, que es el hecho de que yo diría que tenemos como la mente, podemos decir, pues me lo imagino así, ¿no? Hay como una mente más inferior, más práctica, y luego más lógica. Y luego hay una mente como superior, ¿no? Nuestra mente más conectada con nuestra esencia, que es la que tienen tal vez seguramente más desarrollado los niños y luego la van como perdiendo esa intuición. A veces los niños saben cosas que dices, ¿y cómo lo sabe? Nadie se lo ha dicho, pero lo sabe, ¿no? Y te sueltan una pregunta o algo así, me han descubierto, entonces, o te hacen una pregunta profunda, pero están conectados. Entonces el reversing también ayuda a acceder a esa mente superior, a tener ideas brillantes, ideas creativas, tanto para personas que se dedican a los negocios, como para artistas, como para cualquier tema. Luego, a otro nivel, a nivel físico, los deportistas también mejoran Claro. mucho a través de esta técnica, su respiración. Ujú. Sí, los procesos creativos también, ¿no? Sí, La claridad mental hace que al final exacto, exacto, desarrollemos las distintas inteligencias. exacto. La social, mejora nuestras relaciones sociales, mejora nuestra creatividad y mejora nuestra relación con el cuerpo y es una prevención, es una manera de prevenir enfermedades también muy importante. ¿Por qué? Leonard decía, la relajación es básica Claro. para El no, soltar y liberar el no temas, estrés, ¿no? exacto, para liberar temas de salud, o sea, de enfermedad o de problemas de este tipo. El aprender a relajarse, que hay personas que no saben relajarse, que todo el rato tienen que hacer, 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 hacer. Y estar consigo mismos, por ejemplo, una de las prácticas, ¿sabes?
que se hacen en la formación es días, lo que llamamos días de purificación espiritual, que a mí antes me rechinaba esta palabra, no la entendía, ¿eh? Claro, Pero entiendo la importancia de purificarnos a nivel de, por ejemplo, de alimentación, días para poder estar de tanto en tanto un día de ayuno. Hoy en día se habla de la importancia del ayuno, el mismo ayuno intermitente. Antes parecía algo muy reservado a determinado tipo de personas, pero hoy en día ya se habla para toda la sociedad los beneficios del ayuno. Ese día, pues practicar el silencio, no hablar, algo como tan sencillo como no hablar. Hay personas que les produce pánico porque no saben estar consigo mismos en silencio, relajadamente. ¿Mm? Entonces, la relajación es muy importante para la salud y la sanación y para conocerse a sí mismo. Mm. Y eso el reversing enseña a través de las sesiones a relajarnos. claro. Y podría ser también un beneficio directo de vivir con la respiración desbloqueada, ¿verdad? Un beneficio anexo, Directo, directo. el vivir con la respiración desbloqueada, sí, porque como El digo, ¿no? vivir en una situación de relajación, me refiero. De relajación, exacto, totalmente. Vivir relajadamente es maravilloso porque está asociada a la confianza. Cuando nos relajamos quiere decir que hemos confiado de alguna manera. Ahora Claro, recuerdo en este momento, por ejemplo, tengo un cliente que empezó en sus sesiones como con mucha estado de alerta, y de sí, cuestionamiento. Pues yo ahora ya en estas últimas sesiones está totalmente entregado a su vivencia interior, no dice nada, está completamente relajado. Qué bien, ¿no? Qué muy bien bien. poder estar con uno mismo 1 hora y pico, incluso 2, en un momento dado, solo respirando. Y dices, bueno, pero si solo respiro, esto es solo respirar, pero hay muchas cosas detrás de esta Claro, práctica. respiramos la inquietud, el miedo, ¿no? Entonces entramos en esa energía de calma, tranquilidad. Sí. He de decir que yo soy una fan del reversing y lo practico en mí misma. O sea, por un lado podemos darnos sesiones a nosotros mismos, cuando, como lo sabes, Javier, cuando hacemos Ujú, la formación o cuando tomamos 10 sesiones, luego ya tenemos la capacidad de renacernos a nosotros mismos, como exacto. respirar, ¿no? Cuando digo En la- renacer, es sí, una sí, palabra del reversing, ¿no? Que claro, significa hacer este ciclo energético durante el tiempo que sea requerido. Perdón. claro. Sí, sí, Te no, que corto. reversing es renacimiento, entonces está muy bien aplicada la Exacto, palabra renacer, ¿no? exacto. Eh, Sí, entonces un poquito en esta línea de Leonard Orr, después de Ujú. haber trabajado tanto tiempo con Leonard y haber estado tan cerca de él, ¿qué crees qué dirías que es lo más importante para ti que hayas aprendido de él y que aún conservas como profesora y como renacedora? Varias cosas. Evidentemente, lo que lo una de las dos cosas, yo diría dos, ¿eh? Bueno, o tres, que además son las bases del reversing, o sea, no estoy diciendo nada raro. O sea, una, el poder, el inmenso poder de la respiración consciente y concretamente del reversing breathwork, aplicado de esa forma que decíamos, respirando por la nariz, de forma individualizada y respetando el ciclo energético. Esto es algo que con esto es una seguridad que nos da a nosotros mismos, una confianza de que pase lo que pase, tenemos ese poder en nosotros, vayamos donde vayamos, podemos darnos a nosotros mismos una sesión de respiración de este tipo y sentirnos luego en paz, relajados, con ideas nuevas. Bueno, es una herramienta fantástica, ¿no? Y sobre todo hoy en día, en estos momentos tan cambiantes que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Sí, esto es algo muy importante que me llevo de Leonard para siempre. Y luego, lo que de entrada me impactó más
y que es muy valioso para mí aún ahora, es la capacidad de cuestionar nuestras creencias, todas nuestras creencias, todas. Son creencias. Leonard hablaba de la importancia de ir más allá de las creencias, al espacio entre pensamientos, que de alguna manera es ese espacio de silencio creativo, en el cual accedemos a nuestra mente superior, a lo que somos realmente. Mientras vamos pensando en problemas, en lo que sea, estamos, bueno, en lo limitado. Pero ir más allá, cuestionar las creencias, ir y trascenderlas, viendo que todo es posible, que todo es un potencial, o sea, realmente hoy en día la física cuántica, etcétera, todo esto a nivel científico ya se está investigando y viendo, ¿no? Entonces, antes, cuando empezábamos el reversing en los años 70, yo empecé en el año 89, ¿no? Pero bueno, todo esto sonaba chino y parecía rarísimo. Hoy en día la ciencia lo avala también. Es, Entonces, es, sí, perdón. sí, simplemente eso, ¿no? El ir más allá de nuestras creencias y cuestionarlo todo y pensar que todo es posible, simplemente. O sea, Sí, no quiere decir que, bueno, en realidad es dejar la mente abierta a cualquier posibilidad y saber hacia dónde la quiero dirigir también, con mis pensamientos elegidos. Él decía a veces, perdón, que me sí, sí, enrollo un no, poco. me encanta escucharte. Gracias. Él decía a veces al iniciar la clase, decía, hacía como una meditación y las 20 respiraciones conscientes conectadas, que es un ejercicio clásico del reversing, y luego nos quedábamos así como en silencio y tal. Decía, vale, pues ahora puedes escoger tu próximo pensamiento. Y a mí eso siempre como que me chocaba, pero en realidad podemos escoger nuestros Claro. pensamientos. Tenemos libre albedrío. Somos lo que pensamos, además, ¿no? En un Sí, punto. exacto. Entonces es interesante. Sí. Sí, a mí algo que me fascina de la técnica es la idea de volver a respirar como respiramos cuando nacemos y los primeros años de nuestra vida, ¿no? Esto me parece un concepto súper relevante e importante. Exacto. Eh, y no sé si lo quieres explicar un poquito porque sé que hay Bueno, gente que no lo sabe, ¿no? es la respiración natural, fluida, cuando no tenemos corazas que hemos adquirido de la sociedad. Fluimos. Los niños les gusta moverse, son espontáneos. Si tienen un disgusto se les puede pasar enseguida luego. Entonces la respiración fluye, porque es un reflejo, es lo mismo, ¿no? Pero luego, con la educación, cuando estamos en nuestra familia, vamos aprendiendo de nuestra familia, nos van marcando y vamos, como digo, bloqueando aspectos. Y luego tenemos experiencias a veces traumáticas que también nos bloquean la respiración y allí queda almacenado a menos que no lo trabajemos. Pero quería decir otra cosa sobre el tema de la respiración del bebé. Esto idealmente, porque puede haber ya algún bloqueo en el Claro, nacimiento claro, sí, y el sí. bebé nacer y luego el niño pequeño O sea, tener bloqueada la respiración, depende. Eso sería un niño sano, ¿no? Pero claro, también puede dar, sí, biológicamente estamos diseñados para respirar de esta manera, ¿no? exacto. Eso quiere decir, y también me gusta mucho eso, que la respiración fluye por todo el cuerpo. Todo el cuerpo respira, no respira el pecho o respira el abdomen. Hay personas que me dicen, bueno, pero ¿por dónde he de respirar? Por todo el cuerpo. Todo el cuerpo, ¿qué quiere decir que respira todo el cuerpo? Que en todo el cuerpo está lleno de energía vital, de prana. La energía Ujú. circula por todo el cuerpo. Claro, Y a nivel anatómico, evidentemente, pues bueno, el mecanismo respiratorio está en el tronco, pero muchas veces nos podemos fijar, hay personas que se fijan solo en el pecho y adelante, pero es que detrás, la parte más importante de los pulmones está detrás, no claro. delante. Y llega hasta los riñones prácticamente, ¿no?
¿cómo se llama? El músculo, el diafragma, tiene que moverse. Cuando tenemos bloqueado la respiración, el diafragma está rígido, por lo tanto no masajea los órganos. Ujú. Y entonces, pues eso causa problemas de salud. Y luego también todavía otra cosa, al respirar libremente, no solo se masajean los órganos, también se masajea la columna vertebral de una forma suave. Qué importante que es mantener la columna vertebral, ¿no? Y todo el sistema, ¿no? Que ya se dice, ¿no? El meridiano, el ida y bueno, el sistema energético que fluye, ¿no? En la columna vertebral es súper importante y la respiración libre Claro, nos permite que fluya, que se masajee todo eso. claro. Y no nos quedamos rígidos y encarcarados con los años, o no tanto, Claro. depende la práctica, sí. Sí, sí, además, bueno, lo interesante es un hábito súper saludable, ¿no? Y al final entiendo que lo que planteó Leonard Orr es un poquito un estilo de vida, ¿no? A través es Es un verdad. lifestyle, ¿no? A través de mantener en el tiempo la respiración desbloqueada, ¿no? Sí, Irene, estoy muy interesado, sé que hace muchos años también te dedicas a formar a personas en el reversing, a renacedores, y que muchísima gente se forma justamente para incorporar la técnica y no necesariamente para trabajar como renacedor, aunque hay muchos que también lo hacen para eso. ¿Qué dirías? Que tendría que, para las personas que se sientan alineadas con hacer la formación, ¿qué dirías qué implicaría formarse en reversing? ¿qué implicaría? Implicaría un compromiso con uno mismo, tomar responsabilidad de la propia vida y de las propias creaciones, porque si uno prefiere proyectar las culpas a los demás o ver lo mal que está todo fuera de uno, pero no quiere revisarse, la formación, y menos la formación anual, que es todo un año, no es para esa persona, ¿no? O sea, implica verse hacia adentro, implica mirarse, Claro, la eh, autoconciencia, ¿no? Que es al la final el proceso de autoconciencia. autoconciencia que es fundamental, ¿no? Para Bueno, mejorar, cambiar. implica una gran profundidad en la autoconciencia, implica estar dispuesto a sorprenderse de los tesoros que podemos encontrar dentro nuestro. Y no sabemos nunca cuándo va a suceder a lo largo de ese año, en qué momentos, en qué sesiones, porque hay una sesión cada fin de semana, cada mes, vamos. Y, y es un proceso de eso, de ir soltando el control y viendo nuestros mecanismos de defensa, ah, y liberando aquello que impide ser nosotros mismos. La verdad es que ahora pensaba, reflexionando antes de la entrevista, preparándola, pensaba eso, ¿no? Cómo a través de un proceso de formación de un año, cómo se van arreglando distintas áreas de nuestra vida. O sea, esto lo veo mucho en los alumnos, en todos prácticamente. Cómo ha habido un antes y un después y se han arreglado Claro, relaciones, claro, es un punto de inflexión, ¿no? temas económicos, Ujú. búsqueda del sentido y el propósito de la vida, en fin, muchas cosas. Mejorar la salud. Es Y, bueno, maravilloso, la verdad. y Sí. desde tu experiencia, ¿qué dirías que te aportó el reversing? El Riverthing me aportó esa herramienta para ir, yo soy, bueno, como muchos somos, ¿no? Sensibles y me impregno fácilmente, ¿no? De cosas, ¿no? Al interactuar y tal. Entonces, para mí, cada vez que voy, yo voy a una sesión con alguien, o sea, aparte de las que yo me doy a mí misma, con alguien Ujú, que me da una vez al mes. O sea, yo ujú. continúo, Claro, bueno, cada sesión.
es fantástica y cada sesión es diferente, ¿no? Igual como las sesiones que doy, cada sesión, bueno, pero para mí también, ¿no? Lo experimento. Y entonces, el otro día mismo, ¿no? Que iba cargada emocionalmente, notaba que poder respirar, hay veces que no voy cargada, pero hay sesiones que sí, y poder respirar eso y liberar, ¡buah! Claro. Es fantástico. Entonces, no solo liberamos cosas que igual pueden ser de nuestros ancestros, como hace 2 meses de repente desbloqueé un tema de una antepasada mía y me Ujú. quedé, entre comillas, flipando. Claro. Que llevaba eso muchos años, pero muchísimos, seguramente más de 50 más, allí bloqueado. Y Claro. se desbloqueó y cuando menos me lo esperaba, ¿no? Pero también para ese arreglar el jardín de lo inmediato, ¿no? Se acaban de caer unas hojas en el jardín, pues la sesión de rebirthing me las barre, ¿sabes? Y luego también puedo excavar y encontrar otras cosas que había que quitar. Entiendo. Eh, esta idea de que en algún momento, cuando decidimos respirar en el tiempo o hacer un ciclo respiratorio con un renacedor de 10, 15, 20 sesiones, eh, la persona desbloquea la respiración ya no solo en el contexto terapéutico, sino también en su vida diaria. ¿Esto es correcto? Totalmente. Es decir, muchas personas se dan cuenta al cabo de pocas sesiones que respiran diferente en su vida diaria. En primer lugar, por ejemplo, en mi caso, recuerdo muy bien que fue así. En primer lugar, empecé a tomar conciencia de mi respiración en mi vida diaria. Empecé a tomar conciencia de cuándo bloqueaba la respiración y me quedaba sin respirar. Entonces, en ese momento, pues decidía soltar la respiración y respirar, pues como digo, con todo el cuerpo, ¿no? Así que eso que me pasó a mí le pasa continuamente a los clientes que de repente notan en su vida diaria que respiran mucho mejor y conciencia respiratoria. Con más capacidad respiratoria y con más beneficios asociados a esa Exacto, capacidad respiratoria mayor, ¿no? exacto, Entonces, por eso sí. también es importante no dejar de respirar, porque al final ese desbloqueo como forma parte de la transformación de un patrón respiratorio, si dejamos de respirar, en algún momento volvemos a bloquear la respiración, ¿no? Cuando dices dejamos de respirar, ¿a qué te refieres? De respirar, me refiero a la técnica, de practicar reversing. Ah, cuando dejamos, quieres decir que cuando dejamos de tomar sesiones o de darnos a nosotros Sí, mismos sesiones o de exacto. recibirlas, Existe la dices posibilidad de que, que vuelven los bloqueos, ¿has comentado? sí, o sea, existe la posibilidad de que volvamos Sí, a bloquear la respiración. Por eso totalmente cierto, la importancia de sostener la totalmente técnica en cierto. el tiempo, ¿no? Es muy interesante esto que acabas de decir, porque hay personas que igual los beneficios de ese desbloqueo respiratorio le pueden durar 2 años. Y hay personas, y hay personas que igual le dura mucho más porque ya han aprendido a practicarlo en sí mismos y ya les sirve, pero hay otras personas que igual al cabo de unos meses, pues se vuelven a meter en sus películas, en sus hábitos antiguos, etcétera. No suele pasar tanto, ¿eh? Pero alguna persona lo he visto y pierden esa conciencia respiratoria, pero es una Claro, elección, es lo que claro. hablábamos del libre albedrío. Entonces, a mí personalmente me encanta recibir una sesión una vez al mes como mínimo. Alguna vez he pasado meses sin recibirla de un renacedor, porque cuando uno lo recibe realmente va mucho más profundo que cuando se le da a uno mismo, aunque dándoselo a uno mismo es suficiente, ¿eh? Como mantenimiento es Claro, suficiente. O claro. hacer las 20 respiraciones conscientes conectadas 3 veces al día, que es un ejercicio breve respiratorio. Eso ya también sirve para mantener a un Y, nivel. y para cerrar un poco, Vale. la idea de que cuando somos niños dejamos justamente de respirar para no sentir,
y eso se transforma justamente en las desviaciones que tenemos en nuestra respiración de adultos, ¿no? Sí, efectivamente. ah, Generalmente yo diría que sobre los 8, 9, 10 años, entre los 8 y los 12, mejor dicho, entre los 8 y los 10, 11, allí empiezan a establecerse más Claro. bloqueos. Ahora es verdad que los niños los liberan más rápido, ¿eh? O sea, los niños si hacen reversing, los niños de esa edad, Ujú. la verdad es que con pocas sesiones lo sueltan y con una sesión ya pueden tener unos resultados importantes, porque van rápidos, pues no tienen tanta cosa acumulada. Enseguida recuperan la conciencia respiratoria que habían tenido. Claro. Pero el Y hecho de y tener en los que... adultos, Sí, y en los adultos que no practicaron reversing hasta cierta edad, por ejemplo, o ninguna otra técnica respiratoria. hasta los 40 años o lo que sea, depende. Hay sorpresas, también Ujú. pensando en preparar esta conversación, me venía, hay adultos que tú nunca hubieras dicho que, que tendrían un desbloqueo tan potente Claro, enseguida. O sea, hay claro, personas, hay de claro. todo, hay personas, sí, Esto es perdón, muy sí, bueno que la gente, no, esto es muy bueno que la gente lo sepa o lo escuche de alguien con tanta experiencia como tú, porque, bueno, muchas veces justamente eh, ese desconocimiento hace ver, ¿no? A la técnica o a la idea de respirar eh, de manera limitada, ¿no? O como una posible limitación, ¿no? Y es sorprendente las cosas que ocurren cuando un adulto desbloquea la respiración, incluso las primeras veces, ¿no? exacto. Hay adultos que a mí me han sorprendido mucho porque he pensado, mira, esta es un perfil de persona pues que no parece que no se haya planteado nunca nada especialmente más allá de su vida cotidiana material, que toman una sesión o dos, normalmente ya si es de este perfil que te digo, ya la primera, wow, qué había allí debajo? Es que Claro, también hay personas que tenían una gran sensibilidad y una gran capacidad de percibir y de conectar y la tenían bloqueada por miedos. En el momento en que pues llegan a una situación límite que es o respiras o te hundes, es como están tan al límite que toman una sesión y allí ya ¡fua! Liberan muy fácilmente todos los mecanismos de defensa que habían arrastrado durante claro, toda su vida, porque es como un furúnculo que lo aprietas y ya sale súper claro, fácil, porque ya, no, claro, ya estaba a tope, ¿no? O sea que, y entonces tiene una capacidad de conectar impresionante. Pero no se sabe, es que no se sabe nunca lo que va a suceder en una sesión. Pueden haber sesiones muy físicas, sesiones muy espirituales, de todo tipo de sesiones y procesos y personas. O sea que es una exacto. profesión muy, muy rica, muy entretenida, muy interesante. Si a uno le Qué, gusta el trato con las personas y el claro, conocimiento y el descubrimiento. Ujú. qué bueno, Irene. ¿Algo más que quieras comentar, aportar? Ahora mismo acabo de leer el comentario de una persona que está escuchándonos, Mónica. Ajá. ¿Qué razón tienes, Irene? Exacto. Gracias, Mónica. Sí. Pues algo más que quiera comentar, pues larga vida al Reverse Breathwork. Qué bueno. Irene, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar contigo. A mí también. Muchas gracias, Javier. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente, y muchas gracias a los que habéis escuchado y los que escucharéis la entrevista. Saludos Gracias. para todos. Un Saludos. abrazo. Chao.